Muy bien, muy buenas noches, estudiantes. El día de hoy es martes 11 de octubre del 2022. Vamos a hablar sobre el Renacimiento español. Como ustedes sabrán, ya hemos visto anteriormente en la literatura europea sobre el Renacimiento, pero ahora exclusivamente estaremos hablando del Renacimiento español. Algunos objetivos que nosotros tenemos que tomar en cuenta en esta área de comunicación, que es el curso de literatura. El primer objetivo es reconocer las características del siglo de oro que ha tenido la poesía dentro del Renacimiento español. Lo otro también que es importante tomar en cuenta es que vamos a valorar el aporte de Garcilaso en la poesía castellana. Como ustedes sabrán, a través de este proceso histórico hemos podido mencionar cómo ha ido mejorando pues la literatura a través del tiempo, cómo ha ido mejorando este proceso tan importante, tan necesario, tan vital que tiene que ver con la literatura, pero especialmente la española. La semana pasada hemos visto el medievalismo, cómo en la época medieval española ha ido formándose el idioma castellano, que dicho sea de paso, nació en Castilla el idioma, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Para eso tenemos que ver, pues, cuál es el contexto histórico. El contexto histórico es importante, profesor, por supuesto. El Renacimiento español va a coincidir con el esplendor político, militar de España. Gobiernos como, por ejemplo, de Carlos V, el emperador, que justo yo les había comentado que él gobernó desde el año 1516 hasta el año 1556. Luego tenemos a Felipe II, su periodo de gobierno fue de 1556 a 1598. Lamentablemente, con Felipe II se va a iniciar toda una crisis. Y territorialmente hablando, el Imperio Español va a abarcar regiones de diferentes continentes, como por ejemplo América, ¿no? El continente americano. En cambio, el barroco español va a coincidir con el periodo de aguda crisis militar, económica, política, social en España. La decadencia de gobiernos como Felipe III, ¿no? De 1598 hasta el año 1621, Felipe IV, 1621 a 1665. Pero se siguen produciendo obras de gran calidad en este periodo. Hay que entender que el Renacimiento español, en cambio, este movimiento cultural va a ingresar a España cuando estaba iniciándose su proceso de unidad política territorial después del matrimonio de los reyes católicos. Como ustedes sabrán, Fernando era del reino de Aragón, Isabel la católica era pues del reino de Castilla. Por eso en 1516, Carlos V, que va a ser el nieto de estos dos que he mencionado, los reyes católicos, pretende conseguir la armonía universal en el imperio español mediante la constitución de un imperio cristiano, así le va a llamar un imperio cristiano. Pero las guerras constantes, la reforma de Lutero en Alemania, en la iglesia de Wittenberg, ¿no? En el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero va a hacer una reforma, trabaron pues el ideal que tenía Carlos V. Con la reforma luterana y la contrarreforma católica que se va a hacer en el Concilio de Trento en Italia, en 1545 hasta el año 1663, que va a durar esta contrarreforma porque va a ser para contrarrestar pues todos los nuevos movimientos que se habían dado a través de este proceso histórico. Entonces, la cristiandad se va a dividir en dos bandos que terminan con el ideal renacentista. Eran los católicos, los protestantes, de ahí viene la guerra de los 30 años, católicos versus protestantes. La gente empieza a luchar en torno a qué, en torno pues a la religión, una vez más. Pero en el aspecto cultural, el humanismo español, por ejemplo, de Antonio de Nebrija, escribe la primera gramática castellana en 1498, 92, disculpa. Este 1492 te vas a recordar una fecha muy importante para América, el 12 de octubre, que va a ser justo mañana, el descubrimiento de América, que fue el año de 1492. Entonces, todo este proceso nos ha conllevado a que nosotros podamos entender cómo el Renacimiento español va a tener, pues, va a suponer una ruptura de menor con lo medieval.
porque prácticamente aquí en el Renacimiento español vamos a hablar también sobre lo medieval, las formas de religiosidad todavía, vamos a encontrar el pensamiento, las actitudes medievales dentro de las poesías, no se van a interrumpir y apenas varían. Continúan con lo religioso, el espíritu caballeresco, por ejemplo, el teatro religioso, las formas tradicionales como el romance, los villancicos, entre otros temas que van a ser de gran ayuda para nosotros durante todo este proceso que vamos a estar viendo durante mucho tiempo. Entonces, vamos a ver ahora de qué trata, cuál es el propósito, por qué nosotros consideramos que es tan importante el Renacimiento español. Entonces, vamos a ponerlo acá como título, no como título, sino como subtítulo. ¿Cómo se llama? Se llama también Edad de Oro, Edad de Oro, o también llamado Siglo de Oro. Y eso también tienen que ustedes entenderlo. ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, ¿qué es el oro? ¿Qué es el oro? A ver, ¿qué es el oro? El oro es una metáfora, como ustedes sabrán. Entonces, como es una metáfora, nosotros vamos a entender que el oro es lo más preciado, es el conocimiento. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. O el gran periodo literario que comprende dos movimientos. ¿Ya? Eso también es importante. Y acá lo vamos a ver cuáles son estos dos grandes movimientos que vamos a encontrar durante todo este proceso. Ya, para que tú también puedas entender y no tengas ninguna dificultad al respecto. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a ver este proceso que nos va a ayudar bastante a nosotros. El primero que se va a dar, que va a ser importante también, es el Renacimiento español. El Renacimiento español va a ser en el siglo XVI. No te olvides, siglo XVI. Renacimiento español. Ahí está. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a ver otro periodo dentro que va a comprender el barroco español. Entonces aquí va a ser distinto, porque esto va a comprender en el siglo XVII. Ya está. Entonces, este proceso va a ser importante porque acá vamos a encontrar cómo se va a dar todo este tiempo de cambio dentro de ello. Entonces, eh, vamos a hablar sobre la poesía de oro. A nosotros nos importa bastante, ¿por qué? Porque sin ninguna ruptura tajante con el mundo medieval, la poesía española va a comprender varias escuelas y varias tendencias. Estas tendencias y estas escuelas van a hacer que exista, pues, la poesía que nosotros el día de hoy conocemos. Va a haber el primer renacimiento, el segundo renacimiento, el tercer renacimiento, y vamos a ver las causas que van a traer cada una de ellas, ¿no? Y que van a ser importantes. ¿Por qué? Porque con eso nosotros vamos a entender cómo ha ido mejorando la poesía en el Renacimiento. Hasta aquí alguien tiene alguna duda, una pregunta, lo puede hacer, por favor. A ver, les digo, o puede ser por el chat. ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta hasta el momento? Ya, a ver, no hay ninguna.
A ver, por acá me dice. No, no, me dice. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver y que a nosotros nos interesa es la poesía renacentista. Entonces lo ponemos por acá, el nombre. Poesía renacentista. Muy bien, dentro de esta poesía renacentista vamos a encontrar algunas características. Algunas escuelas, ya que van a ser importantes también tomar en cuenta. Muy bien. Entonces, dentro de la poesía renacentista, nosotros vamos a encontrar cuáles son las características que lo van a definir como tal. ¿Por qué es tan importante el Renacimiento español o la poesía renacentista? Que ojo, no se va a desligar del medievalismo. Todavía vamos a encontrar acá rasgos medievales en la poesía renacentista. No es que le dijo, vino el Renacimiento, dijeron, ahora veremos otro tema, guardemos todas las cosas que hemos hablado en la antigüedad. No, sino que esto va a ser de forma progresiva, que se va a ir dando los cambios que van a existir. Entonces, eso es importante. Influencia del ideal clásico. ¿Ya? Se van a influenciar sobre lo griego, lo greco-romano, ¿no? Ahí va a haber el apego a la belleza, al orden y a la armonía, que van a ser vitales para esta construcción. Lo otro es el uso de tópicos latinos, que vamos a encontrar aquí. Otro también es, tópicos latinos son temas latinos. ¿Qué significa? Con influencias italianizantes, que vamos a ver en unos minutos. Entonces también va a haber una influencia del cancionero de Francesco Petrarca. Francesco Petrarca es un italiano. Por ejemplo, en el italiano es muy fácil saberlo, ¿no? Buongiorno, ¿no? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jorge. ¿Cómo te llamas? Entonces, o por ejemplo, oh, bambino, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo. Entonces, ese es el italiano. Entonces, por eso la escuela italiana va a influenciar sobre el pensamiento literario de quién, académico de los españoles. Entonces, los españoles netamente no van a tener una influencia, no van a ser ellos eh, una escuela dichamente propia de su región. Entonces va a haber todo un proceso. Y ese proceso lo vamos a ver ahora. Por algunas escuelas que nosotros vamos a conocer. La primera es muy conocida. Es la italianizante. Esa italianizante va a estar a cargo de quién, de Garcilaso de la Vega. Muchos me dirán, profesor, Garcilaso de la Vega no es el Inca Garcilaso de la Vega. No, no, no se equivoquen. Este Inca, este Garcilaso de la Vega es muy distinto que el Inca Garcilaso de la Vega. Este Garcilaso de la Vega era el tío abuelo de
el Inca Garcilaso de la Vega, porque su papá era su sobrino de Garcilaso de la Vega. Entonces, no es el mismo, por si acaso, es el tío abuelo de el Inca Garcilaso de la Vega. No es el Garcilaso de la Vega el Inca, sino es el tío. ¿Ya? Sino que su papá de el Inca Garcilaso de la Vega era su tío, él, que estamos hablando. Entonces, eso el tema de la literatura, si ustedes se dan cuenta, venía pues de esa época. Vas a recordar al sobrino, el sobrino de Inca Garcilaso de la Vega escribió una frase que decía, cuando estoy con los españoles, soy indio. Cuando estoy con los indios, soy español. Entonces, ¿qué soy? Dijo, soy mestizo. Eso lo dijo el sobrino de Garcilaso de la Vega, que es el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Qué opinan de esa frase? A ver, comentemos por el chat. Interesante, ¿no? A ver, ¿qué opinan ustedes? Interesante, profesor. ¿Nadie más? Aparte de Sarita, ¿qué les parecía la frase que usó el sobrino de Garcilaso de la Vega, que el Inca Garcilaso de la Vega, el que nació en el Perú, dijo, lo repito, cuando estoy con los españoles me dicen que soy indígena, cuando estoy con los indígenas soy español, entonces ¿qué soy? Él dijo, soy mestizo. Interesante, ¿no? Fue el primero en la historia, el sobrino de Garcilaso de la Vega, que es el Inca Garcilaso de la Vega, en escribirnos esa obra muy interesante. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Ya nadie más, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar. A ver, otra escuela que también es importante conocer, que ha habido cambios estructurales que van a ser de gran ayuda durante todo este proceso. Este caso es la tradicionalista, la escuela tradicionalista, que es de Cristóbal. Ya también tenemos en cuenta la Cristóbal de Castillejo. Luego tenemos a Salmantina, que es Fray Luis de León. Entonces, Fray Luis de León es muy conocido, también es religioso y es conocido por sus cartas que va a escribir, cartas de corte salmo, como un cántico a Dios, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta ello, ¿no? Y eso también hay que tomar en cuenta. De ahí tenemos a la escuela sevillana, que sí es de Sevilla, España, que también va a influenciar. Él es Fernando, el máximo representante, Fernando de Herrera. Entonces, ahí está la influencia que ha tenido cada una de estos personajes. Pero de todos ellos, nosotros vamos a hablar del más representante, el que más ha dado que hablar. Entonces, para eso vamos a ver un video pequeño, para que ustedes también puedan disfrutar de ese video. Un momentos. Ya, vamos a poner un video.
La primera, la segunda égloga y cuál fue el poeta que hizo estas églogas. Pues empecemos. ¿Qué es la égloga? Pues la égloga es una historia breve y sencilla en la que varios personajes dialogan entre sí y cuentan sus hábitos sobre la vida y fundamentalmente sobre sus experiencias amorosas. Tipo, un tipo de poesía lírica que puede asemejarse a una pequeña pieza de teatro y que tiene como telón un fondo de vida en el campo. Vamos a pasar a que también es un subgénero de la poesía lírica que se dialoga a veces como una pequeña pieza teatral en un acto de tema amoroso. Uno o varios pastores se desarrollan contando en un ambiente campesino, donde la naturaleza es paradisíaca y tiene un gran protagonismo la música. Su género lírico se desarrolla a veces mediante un monólogo pastoril o frecuentemente como un diálogo, se podría decir. Nashi, Nashi, Nashi. Después de otorgar el codicilio. 492, pues nacido en Toledo, España, en 1492 entre 1492 y 1503. Garcilaso de la Vega fue el tercer hijo de Garcilaso de la Vega, fallecido el 8 de septiembre de 1512, 3 días después de otorgar el codicilio. Pues señor de Arcos y comendador mayor de León, en la Orden de Santiago, y la Sancha de Guzmán, señora de Batres y de Cueva. Pues pasemos a cuál fue la primera égloga de Garcilaso de la Vega. Pues la primera égloga se podría decir que es en torno del amor. Pues el amor es el tema de la égloga, que explica el conflicto de dos posturas diferentes, mediante la exposición del diálogo de dos pastores, el primero, que es Salicio, que se lamenta porque su hermosa Galatea lo abandonó por otra persona, por otro. El segundo es Nemoroso, que llora la muerte de su amada Elisa. Luego pasemos con la segunda égloga. La segunda égloga pues fue escrita en el año de 1534. Es la más larga de las tres y la compuso claramente Garcilaso de la Vega y consta de 1885 versos en su forma dialogada y la acción en la que ella se desarrolla la acercan en cierta manera al teatro en su estructura. Garcilaso emplea la estancia de los tercetos encadenados y el verso encandecasílabo, con rima interna. Esta vez son tres pastores los que intervienen en el poema. ¿Quiénes son estos pastores? Pues estos pastores son los mismos de antes, Nemoroso y Salicio, y pues también se incorpora otro que es Albanio. Y pues en esta segunda égloga se integra a una pastora y esta pastora llamada Camila, al igual que la primera, que está dividida en varias partes. Pues esto es todo por hoy, esto es todo por el video, espero que les haya gustado.
También quiero decir ¿Lo logré? a un amigo, David Ayuso, y a un profesor, Carmelo, que muchas gracias por ayudarme en esta instancia nueva que estoy viviendo. Y pues muchas gracias y pues hasta la próxima. Gracias por su atención y bye. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció un poco para que conozcan desde la perspectiva que hemos visto? Interesante, profesor. Ya, muy bien. Sí, si ustedes se dan cuenta, le he tomado de una española, porque a veces hay que ir a la fuente, mejor dicho, original, como podríamos decirlo. Entonces, es una forma de poder ver ello, ¿no? Entonces vamos a ver este proceso. A Garcilaso de la Vega. Entonces le ponemos acá a Garcilaso de la Vega. Y vamos a ver este proceso tan importante. Vamos a ver unas características que tiene Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Escribe, vamos a poner acá, escribe al itálico, modo. ¿Ya? No es el tipo español, italiano, ¿no? Por ejemplo, él va a importar. ¿Qué cosa es importar? Traer de afuera. Entonces, él importa. ¿Qué cosa va a importar? Importa y consolida las formas italianas. El tema principal, si ustedes se han dado cuenta, o de esta obra, se llama Égora. Égora 1, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la égora? La égora, el tema eje, es el amor platónico. El amor platónico. Ya, ese sería en este caso. ¿Qué más podemos encontrar? Garcilaso de la Vega va a tomar en cuenta acá, mejor dicho, el tema principal. Vamos a ver acá que se va a dar a través de Salicio, justo lo que decía la española. Salicio llora por su musa. ¿Quién es su musa? Galatea. Galatea. Y Nemoroso llora por Elisa. El amor, ¿no? El amor platónico. Muchos de ustedes me dirán, profesor, ¿en qué consiste el amor platónico? El amor platónico no es, a veces dicen algunos profesores, el amor platónico es algo que no se puede alcanzar, falso. El amor platónico es cuando nosotros idealizamos a una persona, sea mujer o sea varón, lo empezamos a idealizar con cualidades que no lo tiene. Como ahí viene el nombre, pues esa frase popular, el amor es ciego. Entonces, nosotros tanto lo hemos dado, lo hemos puesto en gran sublime, y lo que hemos hecho es idealizar a alguien con cualidades que parecería que tuviera, pero no lo tiene. Y puede ser que otros te dicen, pero estas cualidades no lo tiene, yo no lo, pero tú estás idealizando. Hemos sobreestimado mucho a una persona. Eso se llama el amor platónico. Ojo, eso se llama el amor platónico. Entonces, hay que tomar en cuenta esas características que justo les estoy comentando a ustedes.
Eso sería en ese caso. Ya. Entonces, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, que no. Ya, no hay ninguna. Muy bien, hasta aquí nos quedaríamos, pues, jóvenes, con lo que estamos tratando. Yo voy a subir esta clase en unos minutos a su trabajo. Profesor, Sí, dígame. disculpe, la semana pasada usted dejó un trabajo para hacer Exacto, sí. y ya lo quise subir al Classroom y no se pudo. Mm, Ayer estaba intentando, me botaba como error, vuelve a intentarlo. mm. Y ayer mismo nos dejaron trabajo también de matemática, quise enviar así por el Classroom, igual me botan. Ah, ya, entonces usted debe tener No problemas con sé su qué pasa. cuenta. ¿Por qué le digo? Porque uno de sus compañeros el día de hoy ha enviado su tarea y ha llegado perfectamente. Le he visto. Entonces podría ser esa posibilidad. A ver si manda de otro correo que no sea el que tiene. ¿Otro correo? ¿Cómo? No Sí, lo que entiendo. tenga. Por ejemplo, usted debe tener un Gmail, debe tener otro Gmail. ¿Tiene otro Gmail o no? No, no tengo. A ver si se crea otro Gmail. A veces pasa eso, es un error. O espere hasta mañana a ver qué cosa sucede y puede enviar de nuevo. A veces un tema también es error porque le comento para que sepa un poco sobre la conectividad. A veces cuando tenemos nuestra conexión muy baja de internet, hace que rebote también. O también si estamos trabajando desde un celular, también quién lo sabe. Entonces, todas esas cositas a veces desconocemos y hacemos pues que como que no se pudiera, ¿no? Y le comento porque hace unos minutos uno de sus compañeros de acá, de este grupo, ha enviado una tarea. Entonces, si es que no hubiese podido, le comento cuando mi bandeja mío está lleno, sale error, ¿no? Pero en este caso no, todavía está activo. Entonces, sí, eso es lo que yo le recomendaría a Sarita. Sarita Eso fue, Marido. sí, ayer estaba aquí intentando toda la tarde y no, nada. Sí, Y podría estaba ser su buscando, conectividad. y estaba buscando en YouTube y así como usted me está diciendo que cuando su bandeja está lleno, creo que Sí, que el eso. trabajo no. Exacto, eso es lo que usted tenía que revisar, a ver, elimina algunos correos que ya no le sirven y pueda pues trabajar de esa manera. Así es. ¿Alguien más que tenga dudas, inquietudes? No, profe, todo claro, gracias. Ok, muchas gracias entonces. Muy bien, muchas gracias jóvenes, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Hasta luego. Ya, profesor, que tenga Hasta buenas luego. noches. Buenas noches.